Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión traigo un video referente a las medidas de dispersión que, como veremos más adelante, nos ayudan a resumir cómo varían los datos. Primero revisaremos los conceptos de estas medidas y luego explicaré dos ejemplos acerca del cálculo de la desviación estándar, la cual es la medida de dispersión más utilizada. Como ya hemos visto, las medidas de tendencia central describen el centro de los datos, pero no explican nada acerca de lo que sucede en los extremos. Esto es muy importante porque en ocasiones necesitamos analizar qué es lo que ocurre en los extremos. Y para esto recurrimos a nuevas medidas llamadas medidas de dispersión. Recordemos que en muchos estudios se utiliza la media aritmética como un valor representativo de un conjunto de datos. No obstante, la media aritmética es sensible a los valores de los extremos, o sea, al dato menor y al dato mayor, afectando así su grado de representatividad. Para averiguar si la media es representativa a un grupo de datos, utilizamos estas medias de dispersión para analizar qué tan alejados están los datos con respecto a la media. Revisando la primera medida de dispersión, la cual es la desviación media, la desviación promedio de los datos con respecto a la media. Tenemos ahí las fórmulas de cálculo para datos no agrupados. Tenemos que la sumatoria de los valores absolutos de la diferencia entre los datos y la media aritmética. Ahí tenemos lo que simboliza cada letra. Tenemos que f sub i, ya sabemos que es la frecuencia del dato, x es el valor del dato, x barra es la media aritmética y n el tamaño de la muestra. Luego tenemos que para datos agrupados es básicamente la misma definición, lo único que cambiamos el valor del dato por la marca de clase, recordando que en los datos agrupados no hay un dato específico, sino que hay un intervalo de datos a lo que llamamos clase. Y ahí en adelante todo sigue igual. Luego tenemos la varianza, recordando que es el promedio de las desviaciones cuadradas de los datos con respecto a la media. Las observaciones dadas en la desviación media acerca del valor de datos utilizado en datos no agrupados y la marca de clase utilizado en datos agrupados siguen vigentes. Lo único que veremos aquí es el cambio de denominador. En la desviación media el denominador era el tamaño de la muestra, ahora aquí el denominador será el tamaño de la muestra menos 1. La desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada, se define como la raíz cuadrada de la varianza y sus fórmulas de cálculo son las mismas de la varianza, con la observación de que se le extrae la raíz cuadrada a la ecuación. Y eso nos da como la desviación estándar. Esta medida de dispersión, como ya le he dicho, es muy utilizada, por lo tanto es la razón suficiente por la cual he fundamentado mis dos ejemplos que presentaré más adelante con esta medida de dispersión. Por último tenemos el coeficiente de variación, el cual nos mide el grado de representatividad que tiene la media aritmética en el conjunto de datos. Su fórmula de cálculo es sencilla, es la desviación estándar entre la media aritmética, con la observación de que si el coeficiente de variación es mayor a 0.75, la media aritmética no es representativa. Y en nuestro primer ejemplo radica en distribución de frecuencias de datos no agrupados, y el enunciado lo podemos leer ahí. Habla de una ferretería que compra 1000 cajas de bombillos y el gerente decide inspeccionar la calidad de los bombillos adquiridos, seleccionando para ello 30 cajas. Recordemos que todos estos ejemplos están fundamentados en muestras, no en poblaciones. Por lo tanto, vimos ahí la distribución de datos no agrupados y nos piden calcular la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación para verificar si la media aritmética representa al conjunto de datos de manera adecuada, ¿verdad? La solución radica en los siguientes pasos. Bueno, vamos con el cálculo de la media aritmética. Ya sabemos que primero calculamos los productos de la frecuencia absoluta por el valor de los datos, luego sumamos los resultados. Podemos ver ahí, he utilizado una escala de colores, demarcando con verde
el valor de los datos, y en morado el valor de las frecuencias absolutas. A la derecha podemos ver cálculos: 10 por 0, 0, 4 por 1, 4. Así procedí a rellenar la última columna que tenemos ahí enmarcada. Sumamos el total, nos da 49. Luego aplicamos la definición, la sumatoria de esos productos, frecuencias por datos entre el total de datos, sea 49 entre 30, y nos da un total de 1.63, siendo esta la media aritmética. Calculada la media aritmética, procedemos a calcular la desviación estándar. Para ello calculamos las desviaciones, recordando que las desviaciones es el valor de los datos menos el valor de la media aritmética. Tenemos ahí marcado en verde lo que son los valores de datos, y en morado los resultados, o sea, las desviaciones. En rojo podemos ver ahí los cálculos a la derecha. En rojo es la media aritmética, entonces los datos menos la media son las desviaciones. Cabe destacar que aquí no se suma nada. Luego elevamos al cuadrado las desviaciones, o sea, los resultados anteriores, y tenemos los resultados en rojo, ¿verdad? Cabe destacar que ahí tampoco es sumado nada aún. Luego multiplicamos los resultados anteriores, o sea, las desviaciones al cuadrado, por las frecuencias correspondientes, y hasta aquí es donde vamos a sumar, ¿verdad? Ahí podemos ver el color celeste las frecuencias, color rojo las desviaciones al cuadrado, color negro los resultados, y por último sumamos. Luego aplicamos la definición, raíz cuadrada de la sumatoria de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. La raíz cuadrada de todo eso es la desviación estándar. Tenemos ahí el cálculo, nos da la desviación estándar igual a 1.52. Recordemos, primero dividimos y luego extraemos raíz cuadrada para que nos dé ese resultado, un aproximado, ¿verdad? Luego en el inciso C calculamos lo que es el coeficiente de variación, recordando la definición del coeficiente de variación, desviación estándar entre la media, y nos da 0.93. Si multiplicamos por 100 este dato nos da un porcentaje, y podemos argumentar que existe aproximadamente un 93% de desviación entre los datos y la media. Por tanto, esta medida no representa adecuadamente el conjunto de datos. Recordemos que si el coeficiente de variación es mayor a 0.75, como es este caso, la media no representa fielmente al conjunto de datos. Luego tenemos nuestro segundo ejemplo. Tenemos ahí el enunciado, habla de el inicio del cuatrimestre. Se le pregunta a 50 estudiantes el turno sabatino, la distancia entre su casa y la universidad. Respuestas dadas al kilómetro más cercano. La tabla muestra la información recolectada. Tenemos las clases 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, así sucesivamente hasta llegar a la última clase 35 a 39. Ahí están las respuestas de los 50 estudiantes. Nos piden calcular exactamente lo mismo que calculamos en el ejemplo 1, con la salvedad de que este ejemplo es un ejemplo de datos agrupados. Luego, los pasos de solución, tenemos el cálculo de la media aritmética. Para ello calculamos la marca de clase, recordando la definición de la marca de clase. Tenemos ahí en verde los límites inferiores, en morado los límites superiores, y a la derecha tenemos ahí los cálculos de las marcas de clase, ¿verdad? Como podemos ver, no se suman las marcas de clase. Luego calculamos los productos de las frecuencias por las marcas de clase, y ahí es donde sumamos. A la derecha podemos ver los cálculos. He marcado aquí con celeste las frecuencias, con rojo ya había marcado las marcas de clase. Luego aplicamos la definición 905 entre 50, que el total de datos nos da un total de 18.1, siendo esta la media aritmética. Calculada la media aritmética, procedemos al inciso B, el cual es el cálculo de la desviación estándar. Calculamos las desviaciones.
Ahora recordemos que las desviaciones son marca de clase menos media aritmética, enmarcado en verde las marcas de clase, en rojo en los cálculos de la derecha está la media aritmética que recién hemos calculado y en negro están las desviaciones. Podemos ver que ahí no sumo nada respecto a los signos de los resultados porque al elevar al cuadrado veremos que no importa qué signo tengan las desviaciones, siempre el resultado será positivo, como lo podemos ver ahí, la columna en rojo, ¿verdad? Enmarcado en morado las desviaciones que encontramos anteriormente, le elevamos al cuadrado, o sea, la multiplicamos por sí misma y tenemos ahí los resultados de las desviaciones al cuadrado. Podemos ver que hasta ahí tampoco es sumado. Luego multiplicamos los resultados anteriores por las frecuencias correspondientes y sumamos los resultados obtenidos. O sea, hasta cuando ya hemos multiplicado las frecuencias por las desviaciones al cuadrado es donde procedemos a sumar. En celeste podemos ver las frecuencias, en rojo podemos ver las desviaciones al cuadrado, los cálculos los podemos ver a la derecha, los resultados en color negro, sumamos y nos da 5314.5. Posteriormente aplicamos la definición de desviación estándar. Tenemos ahí la desviación estándar, nos da 10.4. Recordando siempre el denominador n-1. Luego calculamos aplicando la definición de coeficiente de variación. Recordando desviación estándar entre media aritmética, 10.4 entre 18.1 nos da 0.57. Multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y deducimos que existe aproximadamente el 57% de desviación entre los datos y la media. Según la teoría, este resultado del coeficiente de variación que acabamos de obtener es menor a 0.75, por lo tanto podemos concluir que la media representa al conjunto de datos. Le agradezco por la atención brindada, recordándole que toda consulta o sugerencia la pueden escribir a los medios que he dispuesto. Mi correo electrónico, la página de Facebook. Deseándole bendiciones, me despido. Hasta luego.